Hola, mis queridos maestrantes y tutor de la Universidad Iberoamericana. Mi nombre es Walter David Meléndez Monroy y mi compañera es Yurlenis Campaña Rentería. En este video le vamos a hablar todo lo relacionado con las perspectivas de género. ¿Cuál es la relación de las mujeres con los derechos humanos, con la construcción de las perspectivas de género y cómo se genera el encuentro de la educación con las perspectivas de género? Seguidamente se le va a dar respuesta a todas estas preguntas, pero primero debemos conocer qué es perspectiva de género. La perspectiva de género es una categoría analítica que acoge a todas aquellas metodologías y mecanismos destinados al estudio de la construcción de las construcciones culturales y sociales propias para las mujeres y los hombres, lo que identifica a lo femenino y lo masculino con el trasfondo de la desigualdad entre género en todas las clases sociales. Se le denomina también enfoque de género, visión de género, ideología de género y análisis de género. ¿Por qué es necesario implementarlas? Cuando se habla de perspectiva de género, se hace alusión a una herramienta conceptual que busca mostrar las diferencias entre hombre y mujer. Se da no solo por su determinación biológica, sino también por las diferencias culturales asignadas a los seres humanos. ¿Para qué sirve la perspectiva de género? Mirar o analizar alguna situación desde la perspectiva de género permite entender que la vida de las mujeres y del hombre no está naturalmente determinada. Esta perspectiva ayuda a comprender más profundamente tanto la vida de las mujeres como la de los hombres y las relaciones que se dan entre ambos. Este enfoque cuestiona los enfoques estereotipos con que somos educados y abre las posibilidades de elaborar nuevos contenidos de socialización y relación entre los seres humanos. Importancia de la aplicación de la perspectiva de género. Esta radica en la posibilidad que ofrece para comprender cómo se produce la discriminación de las mujeres y las vías para transformarlas. Además, es necesario entender que la perspectiva de género mejora la vida de las personas, de las sociedades, de los países, enriqueciendo todos los ámbitos productivos. Es decir, no se limita solamente a la política focalizada a favorecer a las mujeres. En la pregunta, ¿cuáles son las construcciones históricas que conlleva el abordaje de la perspectiva de género? Podemos responder que el proceso histórico de la perspectiva de género debe remontarse a los años de inicio de la historia, a la lucha de las mujeres. Existen datos históricos que evidencian primeros intentos para resaltar el papel de la mujer solamente hasta el siglo XIX, cuando comienza una lucha organizada y productiva. Es evidencia una participación más activa de la mujer, participando en la construcción histórica, como en el caso del Renacimiento, de la Revolución Francesa y las revoluciones sociales, de la manera más sometida. ¿Cuál es la relación de la historia de las mujeres y los derechos humanos con la construcción de las perspectivas de género? Podemos decir que a raíz de la lucha organizada de las mujeres por la conquista de su ciudadanía, los regímenes democráticos tuvieron que incluir poco a poco estas poblaciones y romper algunos aspectos de los modelos discriminantes de los cuales eran frutos de ser asumidos como dependientes y pasivos en la historia de las largas décadas. Ellas rompieron los márgenes de los regímenes, las ubicaban y se tomaron poco a poco los debates públicos sobre los derechos de justicia, democracia y reclamo.
cada vez más articulados lograron que sus derechos específicos se quedaran consagrados en lucha de la Constitución que tuvieron aprobadas en las décadas de los 90 del siglo pasado en América Latina y en Colombia. Continuando con la normativa sobre la perspectiva de género, la Ley 823 de 2003 dicta normas sobre la igualdad de oportunidades para las mujeres, garantía de sus derechos e incorporación de acciones de equidad de género a nivel nacional y territorial. Pero qué decir de las mujeres más vulnerables que, teniendo que pasar por situaciones horrorosas por causa de sus culturas, como la comunidad en Verachamí, luchan por erradicar la ablación en Colombia, el único país americano donde se ha registrado esta práctica. Autoridades gubernamentales e indígenas optan por una transformación cultural que durará décadas. Las mujeres en Verachamí viven escondidas en sus propios cuerpos. ¿Esto qué significa? Que el hecho de que exista esta cultura de la ablación en las mujeres no les permite a las mujeres indígenas de la cultura embera tomar la decisión sobre su propio cuerpo, sino que quien decide es la comunidad y a través de ella la cultura ancestral o la cultura o las tradiciones. Es cierto que la cultura es importante, que las tradiciones son importantes, sin embargo, hay situaciones que, aún siendo culturales, violentan los derechos humanos, los derechos fundamentales, y en este caso un derecho a la dignidad y un derecho a la libre elección que tienen las mujeres sobre su cuerpo. Es decir, ellas deberían escoger si se someten por voluntad propia a esta práctica cultural o simplemente no, porque pues lo que está en juego más que lo cultural también es la salud. Nosotros sabemos que los órganos genitales femeninos son muy sensibles, son muy delicados y muy propensos a las enfermedades, a las infecciones y demás, y si esta parte femenina está afectada, también afecta el resto del cuerpo. Entonces considero que esta práctica debería ser puesta en consideración porque pues no permite esa salubridad y no permite también la decisión femenina, es decir, que la mujer aquí sigue en desventaja frente al género masculino. ¿Cómo se genera el encuentro de la educación y la perspectiva de género? Pues la perspectiva de género en el ámbito educativo debe analizarse en tanto se producen desigualdades de hombres y mujeres que se manifiestan a través del currículo, los materiales, los libros de textos, el lenguaje, la orientación académica profesional, el uso desigual de los espacios, entre otros. Si bien es cierto, el día de hoy se está propendiendo por construir una filosofía en la cual tanto hombres como mujeres tengan las mismas oportunidades de acceso y participación al sistema educativo, para nadie es un secreto que nuestra educación contemporánea ha estado marcada por la historia, la cual precisamente ha sido liderada siempre por el patriarcado, y en su afán de mantenerse en el poder, ha permeado todas las prácticas, tanto educativas como sociales y políticas, y por ende, en la educación se encuentran reflejadas las historias casi siempre de hombres, las obras casi siempre de hombres. En el caso, por ejemplo, de la literatura, se encuentran más autores masculinos que femeninos, y también esta educación no se salva de los estereotipos. Por tanto, dentro del sistema educativo se debe propender por equilibrar esa igualdad entre hombres y mujeres, planteando u organizando desde la práctica docente unos proyectos educativos institucionales que sean más equitativos en la escogencia de los materiales didácticos y en el uso del lenguaje a la hora de comunicarnos entre nosotros y entre los estudiantes, porque de este modo vamos fomentando en esa ideología de los estudiantes, hombres y mujeres, que todos somos iguales y merecemos el mismo respeto y el mismo trato considerado. Por último, entonces, hablamos de leyes que amparan la perspectiva de género en Colombia.
La Constitución Política de Colombia, en su artículo 43, establece que la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación, y en su artículo 13, que el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. Es aquí donde a muchas personas no les gusta, puesto que cuando se habla de la perspectiva de género, no solamente entran en juego lo que tiene que ver con la mujer en desventaja frente al hombre, sino que también entran otros grupos marcados por su orientación o su preferencia sexual, que también son violentados y con mucha frecuencia en las escuelas. He aquí, por ejemplo, el caso de Sergio Urrego, una situación bastante bochornosa para el sistema educativo colombiano, que terminó en una sentencia de la Corte donde se obliga a las instituciones educativas a promover políticas educativas o a promover formas de cuidar y de proteger a los estudiantes para que estos no sean víctimas de bullying por sus preferencias o condiciones sexuales. Y así podríamos mencionar muchas situaciones que el sistema educativo de pronto no ha podido atender de la manera más idónea por infinidades de razones, pero pues el tiempo apremia. Esto ha sido todo por hoy, es mi participación, espero que les guste esta presentación y esperamos también sus aportes.